Hola gente, en este video yo les voy a hablar a ustedes de la emulación en Linux. La emulación en Linux alguna vez se puede ir lenta y depende de muchos factores, depende de muchas cosas, por la cual puede hacer que vaya lenta. Y la culpa no en todos los casos es de Linux, porque el sistema operativo no tiene la culpa todo el tiempo, ¿verdad? Porque hay una gente que dice Linux, Linux, GNU, Linux, no tiene la culpa todo el tiempo. Primero, el hardware. Debe tener un hardware, eso es obvio que sea decente dependiendo la generación de consola que quieras emular. Porque, por ejemplo, ya de Wii en adelante, PlayStation 2, ya de ahí en adelante se necesita ya más o menos un ordenador con una buena tarjeta gráfica, ¿verdad? Otra cosa son los drivers que deben estar optimizados. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente ve que la emulación va más lenta en Windows que en Linux en una tarjeta gráfica, por ejemplo, Nvidia, y es porque los drivers Nvidia no están optimizados para Linux. Y el driver es el intermediario que va, ¿verdad? El intermediario que está en el medio de el sistema operativo y la placa. Es el que está en el medio y de este y del emulador que se comunica. Si está mal optimizado el driver, ¿verdad? Obvio que va a funcionar mal y va a ir lento. Por ejemplo, en casos como los drivers de Intel y de AMD, algunas emulaciones pueden ser más rápidas porque está más optimizado el driver en Linux que en Windows. Por ejemplo, mi tarjeta gráfica, que es una integrada, que no es una gráfica, es una integrada, no es tarjeta, sino que integrada. Es el chip integrado UHD 620. Entonces, esta tarjeta pasa con ella lo siguiente, y es que en Linux más, tiene los drivers más optimizados. Y esto hace que la emulación en emuladores como lo son Citra, ¿verdad? Vayan con unos 5 o 6 FPS más que en Windows. Quiero hacer un video de la comparativa, pero ahora mismo no tengo el Windows instalado en la máquina. Tendría que particionar el disco, instalarlo para hacer la prueba, para que ustedes vean que Citra, el emulador de 3DS, va más rápido en este equipo en Linux que con Windows, porque los drivers de Intel UHD 620 no están optimizados en Windows como están optimizados en Linux. Entonces, no todo el tiempo la culpa es del sistema operativo. Yo creo que casi nunca la culpa es del sistema operativo, mayormente es culpa de drivers. Y otra cosa también puede ser culpa del emulador, porque algunos emuladores están más optimizados que otros. Por ejemplo, uno de los emuladores más complicados, una de las consolas más complicadas de emular, es la Sega Saturn, la Sega Saturno, como le dicen. Esa consola es un problema emularla porque tiene como 2 o 3 procesadores. Estuve viendo un video de eso y es complicado, ¿verdad? Emular dicha consola porque su hardware, al ser tan complejo, necesita de mucho procesamiento, de mucho procesador. Entonces ahí es donde viene que necesita tener bien optimizado el emulador, bien optimizado el driver y bien buen procesador para que ejecute más cálculo por segundo el procesador, porque es instrucciones lógicas que tiene un emulador y por eso necesita tener un procesador rápido para que haga los cálculos rápido, porque él está tratando, el software está tratando de ser como esa consola. Entonces, todas esas instrucciones, el emulador, cuando entra el juego, él le devuelve salida, entrada y salida, entrada y salida. Y cada cosa de esa es una operación lógica, ¿verdad? Una operación matemática y lógica que está corriendo. Entonces, por eso necesita buen procesador, por ejemplo, 3.0 de procesador en adelante para emulación. Por eso que ustedes ven que la Raspberry Pi, emuladores
como la de Nintendo 64 y lo que es la misma Sega Saturn, se ven muy lentos porque estos son emuladores que no son como la de Play 1. Por ejemplo, la Play 1 se ve rápido en la Raspberry Pi porque la PlayStation 1 era una consola sencilla y no tenía gráfico tan fuerte. La Sega Saturn no tenía gráfico más fuerte, pero el hardware era más complejo. Y la Nintendo 64 sí tenía video más complejo, ¿verdad? Tenía un video, una gráfica que se veía muchísimo mejor que la de Play 1 y la de Sega Saturn. Y aparte de eso, por eso necesita lo de que es la expansión pack, que es como una memoria roja. Y todas esas son cosas que hay que recrearla por medio de software. Y eso hace que tengamos que tener un procesador que funcione rápido para emular esa consola. Y tener el emulador bien optimizado. Por ejemplo, el emulador que mejor está optimizado en Linux para 64 es el Mupen 64, ¿verdad? Hay una versión, no recuerdo bien cuál versión es, pero ese emulador es el que mejor está optimizado para Linux y funciona bien y se ve bien. Pero si se fijan, en la Raspberry Pi se ve bien, pero entonces no tiene la capacidad de procesamiento rápida para hacer los cálculos rápidos, por eso va abajo de FPS. Aunque la gráfica tenga la capacidad de correr el juego. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en emuladores como el de Sega Saturn, el emulador tiene que estar optimizado. El emulador de la RetroArch, los emuladores que tienen RetroArch de Sega Saturn en Linux no sirven ningunos. Y no es culpa de Raspberry Pi y no es culpa de Linux, es culpa de que la consola es muy compleja de emular porque incluso en Windows también se ve lenta. Y la culpa también es del emulador en sí, que no es bueno. El mejor emulador que he visto para Sega Saturn es el siguiente: Mednafe. No sé qué núcleo utiliza. Este que está aquí incluido en este, que pueden ver aquí, aquí. Sega Saturn. No tengo conocimiento qué núcleo utiliza ese emulador, qué core. No sé si alguien sabe, porque lo diga en los comentarios, pero ese es el que mejor va en Linux, porque es el que más optimizado está. Entonces, por eso no debemos decir todo el tiempo Linux, que en Linux va mal, que en Linux va mal por esto, lo otro. Son los programas, es el emulador, es tu procesador y también puede hacer que sea el driver, porque tu consola, tu tarjeta gráfica no tiene buen soporte. Entonces, por eso yo recomiendo, cuando se va a armar un equipo Linux o a comprar un equipo, Intel gráfica o procesador AMD y gráfica AMD. ¿Entendido? Nunca Nvidia, porque Nvidia no tiene driver buenos. Otra cosa es que algunos emuladores solamente corren en lo que es OpenGL, librería gráfica abierta, ¿verdad? Open Graphics Library, que es la librería de gráficos libre de Linux, ¿verdad? Que en lo que es Windows es Direct y este tipo de librerías. Entonces, hemos visto que también ha salido Vulkan, que tiene buen soporte para Linux y funciona muy bien Vulkan. Pero, por ejemplo, OpenGL en Linux funciona mejor que en Windows, porque OpenGL es nativo de Linux. Por eso, hay que saber qué se está utilizando en cada dispositivo. Si vas a emular, por ejemplo, que es un error, no lo hagan, que es abrir un emulador con Wine. Esto es poner la computadora forzada al máximo porque tú
está comunicando, ¿no? Van a bajar los FPS, obvio, porque si tú estás utilizando Wine o yo que sé, Proton para abrir un emulador, por ejemplo, ya sea el Dolphin, por ejemplo, de Wii, si funciona nativo, úsalo nativo mejor, porque si tú seleccionas el emulador Dolphin y tú lo abres la versión de Windows con Wine, con Wine, entonces si tú lo abres, tú estás haciendo que cargue lento porque se tiene que comunicar el sistema operativo, se tiene que comunicar con esa capa de compatibilidad Wine. Y eso ya ahí necesita más procesador para eso. Y entonces te tiene que comunicar con la capa del emulador. Y esa distancia, aplicación, ¿verdad? Aplicación, emulador, capa, sistema operativo y hardware. Esa distancia que hay que recorrer en procesador, todos esos cálculos que hay que hacer es demasiado. Entonces, eso no lo piensen abrir emuladores con Wine. Eso es un error colosal. Entonces, esos son los consejos que le quería dar. Si quieren emular Sega Saturn, usen MedNafe. Tiene también otros emuladores que funcionan bien, son los mejores. El mejor emulador que tiene toda esta consola así, de esta retro, de la 32 bits para abajo, porque es un emulador sencillo, no pesa, solamente necesita la BIOS. Está lo que es RetroArch. RetroArch es muy bueno, tiene muchos núcleos, pero la mayoría de esos núcleos no están optimizados, no están bien optimizados. Entonces, ahí pueden ver Atari Lynx, Game Boy, y todo eso. La PlayStation y la Sega Saturn son las más potentes que el de esa que él corre. Entonces, espero que les haya gustado el video. Espero que esto le haya abierto un poco la mente para que sepan de la emulación en Linux y tengan más o menos una idea de lo que pasa. Espero que les guste el video. Denle like, compartan y suscríbanse. Y no olviden comentar si saben qué núcleo utiliza este emulador MedNafe para Sega Saturn, porque yo no sé. Pero sé que ese núcleo, ese core, está muy optimizado y podríamos tratar de sacar ese núcleo para RetroArch, para correr los juegos de Sega Saturn, porque ese emulador en lo que están en RetroArch, en algunos no abren los juegos y en el donde abre se ven mal, algunas cosas no se ven. Ya saben, probablemente sea por mi tarjeta gráfica, por algún driver o algo, porque ven lo que les estoy diciendo, eso puede ser que influya. Puede ser que en alguna tarjeta gráfica esos emuladores funcionen bien y en las Intel, que en la Intel que yo tengo no. Puede ser que en AMD funcione, etcétera. Pero si saben el núcleo que utiliza aquí MedNafe, háganmelo saber. Espero que les guste el video y como les dije anteriormente, denle like, compartan y suscríbanse.